segundos, atención, semáforo, cuando se apague, salida, ahí ya tenemos. Vamos a ver cómo sale todo esto. Salida limpa, por lo tanto, vamos a ver cómo se desenvuelve esta final da clase hasta 1600 centímetros cúbicos. 8 voltas, como decíamos, 7 kilómetros y medio son los que tienen que percorrer. Este kilómetros entonces por medio, esa posición. Martín Castro, vamos a ver una vez que complete la primera volta, a ver cómo queda conformada provisionalmente esa clasificación, esas primero paso por posición, a ver quién llega. Primera posición de Martín Castro, tercera posición Javier Lea Casal, cuarta posición Alejandro Martínez, y el piloto que en estos momentos fecha, ya decimos provisionalmente, esta final da clase hasta 1600 centímetros cúbicos. Las tres primeras posiciones son ocupadas en estos momentos por los pilotos que seguían en la primera línea de la parrilla. Martín Castro Calvero era un piloto que marcaba en primera posición, seguido de más referentes años con número 1, Javier Lea Casal con número 6. Ahí usted completando nuevo voltas, ha distanciado esos tres primeros pilotos. A cuarta posición para Rubén Gonzal, Alejandro Martínez. Parrilla de saída, final da clase Rubas, más de 1600 pilotos a parrilla, número 37 para David Moreira, con número 6 con número 14 Alfonso Álvarez Núñez, con número 22 Rubén Pico Ventoso, con número 27 José Aleja Blanco, con número 2 Daniel Castro Iglesias, con número 20 Parilao Fernández, con número 11 con número 23 Marcos Herrero Oval, con número 23 Santos, para José Martínez Mena. Cada carrera continúa con la carrera dividida en dos partes. Una primera parte compuesta por los pilotos que salían de la primera línea de la parrilla, Martín Castro, Manuel Felipe de Javier Lea, e unha segunda parte en donde os pilotos van moi sutillos, poden pasar de todo por el cambio na clasificación en calquera momento, pero van todos moi sutillos os pilotos que marchan na segunda parte da carreira, que é Rubén González, Eloy Castro, Alejandro Vecino e Alejandro Martínez. Están buscando en esas posicións. Aquí temos cando Martín Castro vai trabajando número 8, parece que se queda Javier Lea, y por atrás continúa 2, 6. Ahí tenemos como Martín Castro está imponiendo un ritmo alto de carrera, cansó. Manuel Felipe es capaz de seguir ese ritmo de carrera con Javier Lea Casal, que está en tierra de Miguel porque está en ese ritmo que marchan la el perseguidor comandado por Rubén Caldeño, Eloy Castro, Alejandro Vecino, Alejandro Martínez. La clasificación, atención a ese toque entre Eloy Castro, ese piloto que vamos a ver qué parece, a ver si quiere continuar en carrera, va a retirar o seu vehículo de esa zona comprometida, porque ese encontronazo, decimos que había en la clasificación porque el número 6
Alejandro Martínez, que en un momento determinado marchaba en última posición, ya estaba quinto clasificado. Que abandona, creemos que el número 14, Alejandro Vecino. Pasa a tercera posición, a cuarta posición, quinta posición, Alejandro Martínez, Rubén Castro, que ese encontronazo perdeu moito terreo, ademais de quedar relegado a última posición. A verdade que marcha, a pesar de que non lo vemos pasar no proceso final, se retiró porque non acaba de pasar por la línea de meta. Posiblemente el vehículo tuvo algún problema con el número 3 en el caso de que estaba jugando anteriormente, y ahora tan solo hay 5 en carrera. En estos momentos, número en primera posición para Martín Castro Carvelo, con número 8 en segunda posición Manuel Felipe Zañón, a tercera posición para el número 7 Javier Lea Casal, cuarta posición para el número 9 Carvelo y quinta posición para Alejandro Martínez Mina. Estamos en la última vuelta, último giro que tiene que dar el circuito. Están completando esta última vuelta, están se achegando a este paso por meta que vais a proclamar vencedor de esta final. Martín Castro Carvelo, seguido de Manuel Felipe, tercera posición Javier Lea Casal, cuarta posición finalmente para Alejandro Martínez, empechando Rubén Uzalbe.